Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe. Hoy nos acompaña la doctora Birna Johnson, alcaldesa de Santa Marta y la persona que está al frente de todas las actividades que tienen que ver con esta guerra frontal contra el coronavirus que ha azotado al mundo, a Colombia, a la región Caribe y a Santa Marta. Doctora Birna Johnson, buenas noches, bienvenida a La Ley del Montes. Muy buenas noches, Oscar, y buenas noches a todas las personas que están a esta hora viéndonos. Bueno, cuénteme una cosita. Para empezar, esto del coronavirus, ¿qué tanto trastocó a una administración que llega con otros planes? O sea, llegó con otros proyectos para la ciudad y de repente se encuentra con semejante golpe tan duro como es el coronavirus. ¿Cómo lo ha trastornado? ¿De qué manera se está desarrollando esa administración, doctora Johnson? Bueno, todos los gobernantes a nivel nacional y me atrevo a decir que mundial estamos enfrentando esta crisis, esta pandemia, precisamente nos tomó a todos sin tener una planificación de lo que debíamos hacer. A todos nos tomó pensando en ese momento, hablando del aspecto nacional, nos tomó a todos pensando en nuestros planes de desarrollo. Estábamos precisamente desarrollando la elaboración del plan de desarrollo, en este caso el plan de desarrollo distrital. Estábamos trabajando en diferentes mesas sectoriales, además avanzando en herramientas virtuales para que hubiera más participación de parte de la comunidad, que es además una de las características de los gobiernos, del cambio de los gobiernos, de los últimos dos gobiernos y lógicamente de este gobierno. Crear mucha participación en las personas para tener en cuenta las propuestas dentro del plan de desarrollo. Estábamos justo en ese momento, ya habíamos hecho el lanzamiento de cómo iba a ser la elaboración del plan de desarrollo distrital, lo hicimos conjuntamente con el gobernador también lanzó el plan de desarrollo departamental y justo nos toma esta crisis en ese punto, en esa coyuntura. Así que todo lo que teníamos planeado para este año, ya sabemos que no vamos a poderlo hacer en un 100%, y eso además obliga a repensar lo que teníamos para el plan de desarrollo. Hemos seguido con las herramientas virtuales, pero todo el mundo en este momento está pensando es precisamente cómo resguardarse del virus, cómo no ser víctimas de este contagio. Entonces, seguimos adelante presentando ante el Consejo Distrital un borrador de plan de desarrollo que está basado en un eje institucional, un eje económico, un eje social y un eje ambiental, pero indudablemente los proyectos que teníamos para este año pues han sido cambiados porque la mayoría de los recursos que teníamos para los proyectos los reorientamos tal como nos lo permitió el decreto presidencial para ayudas, para alimentos, para insumos médicos, para todo lo que se necesita en este instante. Señora alcaldesa, cuéntenos cómo le ha ido a Santa Marta en esta situación, esta crisis. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Con qué recursos ha contado? ¿De qué manera se han enfocado los recursos para asistir sobre todo a una población muy vulnerable que requiere, por supuesto, de la asistencia de la administración distrital? Nosotros, incluso antes que el gobierno nacional decretara la emergencia, empezamos a tomar medidas. Somos una ciudad turística, una ciudad que la afluencia de extranjeros es alta. Entonces empezamos a tomar medidas como, por ejemplo, el cierre de playas. Enseguida nos acogimos al decreto presidencial del cierre de bares y discotecas. Estuvimos también iniciando todo este proceso con un toque de queda y empezamos a prepararnos y a reorientar recursos, a reorientar rentas para las ayudas que necesitaba la población. También establecimos el pico y cédula para que solamente los días que estuvieran allí estipulados en ese decreto de los últimos dígitos de la cédula de cada ciudadano fueran los indicados para que una sola persona por familia saliera a comprar alimentos, medicamentos o hacer diligencias financieras. Y estuvimos también en uno de los primeros consejos de seguridad que citamos solicitando la articulación de policía y ejército porque lamentablemente un alto porcentaje de la población empezó a salir a las calles sin tener en cuenta la cuarentena, sin tener en cuenta el pico y cédula y de pronto como no siendo muy consciente de la dimensión de lo que estábamos viviendo. Entonces, hemos tenido varios frentes de trabajo.
en donde el principal ha sido poder llevar alimentación a la población vulnerable. Aquí hay un alto porcentaje de la población que vive de la informalidad, de salir día a día a buscar el sustento para sus casas, y nosotros hemos priorizado población en estratos 1 y 2, hispanizada, y diferentes sectores que han quedado en vulnerabilidad por esta pandemia. Entonces, hemos dirigido nuestros esfuerzos a poder entregarle a la población vulnerable mercados. Hemos denominado mercados solidarios, que consisten en entregar un mercado de 21 o 22 productos, dependiendo cómo esté el movimiento de proveedores. Y allí vamos entregando ese mercado para un núcleo familiar de 4 o 5 personas que les dura un mes. Hemos entregado hasta este momento 12.000 mercados, hemos entregado también bonos, alrededor de 5.900 bonos, porque hay que tener como una distribución mixta, porque no siempre los proveedores alcanzan a enviar todos los productos, y se han beneficiado hasta este momento más de 71.000 personas. La gran meta que tenemos es poder entregar 30.000 entre mercados y bonos, y que haya alrededor de 120.000 personas beneficiadas, porque ha sido nuestro primer frente a atacar, el poder llevarle mercados a la ciudadanía y el poder también generar restricciones efectivas para que la cuarentena sea acatada por la población, con el distanciamiento social, con la prevención que hay que tener y con todas las condiciones y las restricciones que se necesitan para evitar que el contagio del virus siga aumentando de forma acelerada. Muy bien. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes la doctora Birna Johnson, alcaldesa de Santa Marta. Con ella estamos hablando de este tema que nos afecta a todos, que tiene que ver con el coronavirus y la lucha frontal para derrotarlo. Yo sé que vamos a derrotarlo. Después de este corte de comerciales, regresamos. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Más vale un vacuno que una vacuna. La salud y el bienestar animal son progreso y desarrollo para los ganaderos y la economía de nuestro país. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Una campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y el Ministerio de Agricultura.
Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con la doctora Birna Johnson, alcaldesa de Santa Marta. No se les olvide seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, @Ley del Montes. Doctora Birna Johnson, hay un tema que me llama mucho la atención y que me gustaría preguntarle a usted su opinión al respecto. Santa Marta es una ciudad turística, una ciudad eminentemente turística, y el sector más golpeado desde el punto de vista económico por cuenta de esta pandemia, de este coronavirus, es precisamente la parte turística. Ustedes desde su administración, ¿cómo han diseñado las estrategias para lograr minimizar el efecto que va a tener este coronavirus en una ciudad tan turística como Santa Marta? Es indudable que va a ser el sector económico más golpeado. Nuestra economía además está basada mayoritariamente en el turismo y toda la cadena que tiene que ver con este sector ha sido totalmente golpeada. Restaurantes, operadores turísticos, hoteles. Precisamente me han expresado toda la preocupación que tienen por cuenta de la pandemia, por cuenta de este virus, y entendemos esa preocupación precisamente porque han continuado pagando nómina, han continuado teniendo la responsabilidad con sus empleados. Y lo que nosotros vamos a hacer es, a partir del momento que esperamos, qué fecha dice el señor presidente de la República, que se puedan ir reanudando algunos servicios, dependiendo de qué servicios puedan, tenemos que estar organizando con ellos diferentes estrategias que inclusive en próximos días vamos a tener una reunión virtual con cada uno de los sectores, una con hoteleros, una con todo el gremio de restaurantes, etcétera, para que entre todos podamos tener como ideas muy creativas. En este momento creo que tenemos que echar a andar toda nuestra creatividad para que dentro de las restricciones que debemos tener, siendo además conscientes que no vamos a poder reiniciar la industria del turismo al 100%, sino que debe ser muy paulatina. Incluso sabemos o creemos que es de las últimas que se van a poder generar nuevamente, que se va a poder colocar en movimiento. Entonces vamos a tener que ser muy creativos para poder organizarnos con ellos. Nosotros vamos a tener diferentes reuniones en las que podamos identificar cuáles serían esas estrategias que podemos iniciar y que paulatinamente podamos ir de alguna manera y trabajando en equipo, que podamos colocar en acción para que toda esta cadena que pertenece al turismo pueda empezar a verse beneficiada. Pero indudablemente sí va a ser un golpe fuerte, un golpe económico del que no nos vamos a poder recuperar enseguida, pero que seguramente con las estrategias que entre todos pensemos vamos a empezar a que se pueda dinamizar o se pueda empezar a dinamizar el sector turístico. Señora alcaldesa, le preguntaba precisamente por este sector y no estaba pensando en las grandes cadenas de hoteles, grandes cadenas hoteleras. Estaba pensando en esa persona que con mucho esfuerzo logró construir un hotel pequeño, una cabaña muy bonita y se ve de pronto enfrentada con esta situación. Es decir, no tiene el músculo financiero suficiente como para poder soportar esta situación y aparte de eso tiene que responder por un número de empleados. ¿Qué hay para ese sector tan vulnerable también del sector turístico, señora alcaldesa? Bueno, para las pequeñas y medianas empresas, desde la Presidencia de la República se ha socializado un decreto en el que se han llegado a acuerdos con entidades bancarias para que se puedan generar unos créditos con beneficios para personas que son pequeños y medianos empresarios y que puedan acceder a estos créditos de manera fácil y que puedan tener periodos de gracia y que además esas cuotas puedan ser canceladas en un tiempo en el que no se vean asfixiados por ellos. Desde la alcaldía vamos a acompañar esas iniciativas, pero también, como lo dije ahorita, tenemos que tener la reunión con ellos por diferentes sectores. También yo tampoco me refería exactamente a esas grandes cadenas hoteleras, sino estaba viendo el gremio en su integralidad para poder reunirnos y entre todos organizar cómo sería la forma de reanudar esa industria turística, pero no podemos perder de vista la realidad de las cosas. Es indudable que no vamos a poder reanudar esa industria como lo queremos, no vamos a poderla reanudar al 100% y sigue siendo o seguirá siendo de las más golpeadas. Nosotros desde la alcaldía vamos a
organizar con la Secretaría de Desarrollo Económico diferentes programas y vamos a acompañar a estos pequeños y medianos hoteleros para poder conseguir recursos, ya sea con el gobierno nacional, vamos a hacer una gestión que puede que resulte, o con diferentes proyectos internacionales, si se generaren dentro de todas las medidas que se tomen algunos proyectos internacionales en el que se pueda aplicar. Nosotros también desde la alcaldía hemos generado alivios tributarios. Una vez empezó esta pandemia, de las primeras cosas que hicimos fue generar alivios tributarios en el ICA, generar además la posibilidad que el impuesto predial se pudiera pagar en cualquier momento del año sin que se tuvieran intereses. Le pedimos al Consejo, presentamos al Consejo un proyecto de acuerdo para que el 20% de descuento por pronto pago que acababa el 31 de marzo se pudiera extender hasta el 31 de mayo. Y en primera instancia, para aliviar a los contribuyentes, hicimos esa gestión. Y además en el impuesto de industria y comercio, los bimestres de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, los extendimos para ser pagados en julio sin intereses. Muy bien. Señora alcaldesa, hay un tema que particularmente me llama la atención y tiene que ver con la parte sanitaria, es decir, con la infraestructura hospitalaria, con el tema de clínicas, con el tema de UCI, con el tema de camas disponibles. ¿Cómo está Santa Marta en lo que tiene que ver con esa parte de infraestructura, de hospitales y de clínicas y demás para hacerle frente a los casos de coronavirus? En Santa Marta existen 87 camas UCI y con el gobernador del Magdalena, que estamos trabajando en equipo y en completa articulación, hemos organizado la dotación de un edificio donde funcionaba antes la clínica Saludcop. El gobernador le ha solicitado a la Superintendencia de Salud el edificio en comodato, ya fue autorizado, ya lo recibió y en ese edificio vamos a dotar 101 camas. Hay también 9 camas UCI para adultos y 6 camas UCI para niños y el resto de camas lo que vamos a hacer es colocarlas en camas que puedan ser para cuidados intermedios, pero también para camas UCI, de tal manera que esa clínica pueda tener 132 camas UCI en el evento que Dios no lo quiera, que se presente una emergencia en la ciudad de Santa Marta. También se ha hecho una gestión con algunos hoteles para tener en esos hoteles personas aisladas que no necesiten UCI, pero que sí necesiten estar aisladas porque tengan síntomas leves o porque sean asintomáticas y hay que sacarlas de su núcleo familiar porque no tienen la posibilidad de tener un aislamiento, digamos, riguroso. Entonces hemos trabajado gobernación y distrito de manera totalmente articulada, no solamente para las camas UCI, sino también para todos los elementos biomédicos. Muy bien, estamos conversando con la doctora Birna Johnson, alcaldesa de Santa Marta, y estamos conversando precisamente del tema del coronavirus y de qué forma la ciudad de Santa Marta está respondiendo a esta pandemia. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades, por la salud y bienestar animal. La salud y el bienestar animal son progreso y desarrollo para los ganaderos y la economía de nuestro país. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Una campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y el Ministerio de Agricultura.
Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con la doctora Birna Johnson, alcaldesa de Santa Marta. Doctora Johnson, usted me estaba comentando del tema de la sanitaria, el tema de la infraestructura que tiene la ciudad preparada para hacerle frente al coronavirus. Y en esa parte me llama la atención lo de la población adulto mayor, es decir, aquellas personas que son más vulnerables, digamos, en caso de presentarse situaciones de coronavirus. ¿De qué manera se va a tratar a esta población que requiere de un tratamiento especial? Sabemos que no pueden salir a la calle personas mayores de 70 años, es la población que más estamos cuidando, que más estamos resguardando. Y en la medida en que los seguimientos que estamos haciendo a los casos positivos se puedan identificar a adultos mayores, lo que estamos haciendo es que si son personas con síntomas leves, hemos dejado que se queden allí en sus casas con sus familiares, y en este momento a través de la Secretaría de Salud Distrital estamos haciendo una caracterización de la población que ha resultado positiva para poder saber cada uno de los casos cuáles están en buenas condiciones, digamos que se generen buenas condiciones dentro de sus casas para estar totalmente aislados y cuáles no lo están. Dependiendo de el resultado que nos arroje, pues nosotros vamos a tener un sitio donde puedan estar aislados, como lo dije anteriormente, que puede ser o será un hotel en el que se generen todas las condiciones para que puedan tener su aislamiento en tranquilidad, y allí también estarían los adultos mayores. Le pregunto, doctora Johnson, por esto que se ha llamado la cuarentena inteligente, una reapertura gradual de algunos sectores de la economía para que la economía comience nuevamente a prender motores. ¿A usted particularmente como alcaldesa de Santa Marta le gusta la idea o prefiere más bien mantener una cuarentena mucho más fuerte, mucho más intensa, cosa que la población se pueda mantener mucho más aislada del tema del coronavirus, o es partidaria de pronto de una reapertura gradual de la economía? A mí me preocupa mucho que la cuarentena se levante, y me preocupa es porque es evidente en la mayoría de las ciudades en Colombia que no se ha tenido plena conciencia por parte de la población de la dimensión de esta pandemia. Hay personas, por ejemplo, acá en Santa Marta, que tenemos que estar constantemente, hay sectores que tenemos que estar constantemente enviando a la policía o enviando al secretario de gobierno, enviando a la secretaria de seguridad, porque no están acatando rigurosamente las medidas restrictivas que se han tomado en la cuarentena. Entonces, a mí me preocupa que si se levanta la cuarentena, pueda generarse como una actitud relajada de la población y que entonces el contagio pueda aumentar. La verdad es que todo lo que se haga tiene que ser basado en estudios científicos, en el poder estar haciendo el seguimiento constante de cómo va la curva y que se puedan tomar esas decisiones con soportes y con evidencias científicas si de verdad es pertinente levantar la cuarentena o no. Y de todas maneras, yo creo que todo lo que se haga debe ser de manera gradual, sin dejar de generar la conciencia en la población que estamos ante una pandemia y definitivamente ante la vida o la muerte, dependiendo de la forma como nosotros mismos estemos llevando a cabo las restricciones y cumpliendo con ellas. Por último, señora alcaldesa, y agradeciéndole su generosa atención y la aceptación de esta entrevista, quiero preguntarle por un tema muy particular y muy coyuntural y también que yo sé que golpea mucho a la región Caribe. El tema de la violencia de género, el tema del maltrato a la mujer en estas condiciones de confinamiento en que se han visto muchas familias. De hecho, los casos de violencia intrafamiliar se han disparado. Es una de las malas noticias que tenemos en lo que tiene que ver con este acuartelamiento, esta especie de confinamiento en que estamos todos los colombianos. En esa parte, ¿cómo está Santa Marta? ¿Qué cifras tiene usted? ¿Qué están haciendo en esa parte? Sí, Santa Marta lamentablemente no se ha escapado a esas estadísticas. Han aumentado los casos de violencia de género, han aumentado los casos de maltrato hacia la mujer. Hemos seguido toda la ruta y el protocolo que la ley exige para poder tener a salvo a las mujeres acá en Santa Marta. Tenemos varias mujeres en hoteles
en Santa Marta porque no pueden volver a sus casas porque sus esposos les han pegado ya en diferentes ocasiones. Nosotros aquí presentamos al Consejo de Santa Marta la creación de la Secretaría de la Mujer. Ya nos aprobaron la Secretaría de la Mujer. Aquí existía una oficina de la mujer y precisamente la Secretaría ha sido creada para poder generar todas las rutas que beneficien a la mujer en Santa Marta, todas las rutas que permitan que estas cifras disminuyan. Entonces, desde la creación de la Secretaría de la Mujer, con esa nueva secretaría que hay en este momento en la alcaldía, estamos siguiendo todos los protocolos que debemos seguir y estamos en la consecución de un albergue o de una casa de la mujer que ya hemos solicitado en la SAE a través de también un convenio que haremos con la Gobernación del Magdalena, y además estamos en comunicación con la Vicepresidencia de la República porque desde la Vicepresidencia se han generado o se han desarrollado recursos para que desde los entes territoriales podamos trabajar en articulación y en beneficio de la mujer en el territorio. Es de verdad lamentable que se hayan disparado los casos de violencia contra la mujer en esta pandemia, en esta cuarentena, y vamos a luchar para que esas cifras disminuyan y que las mujeres puedan sentirse tranquilas aquí en Santa Marta, generándoles un espacio donde puedan estar con sus hijos y puedan estar tranquilas, alejadas de la persona que las está maltratando. Muchas gracias, doctora Birna Johnson, alcaldesa de Santa Marta, por acompañarnos esta noche en la Ley del Montes. Le deseamos muchos éxitos en su gestión y espero que muy pronto cerremos este capítulo del coronavirus y nos ocupemos de esos temas tan vitales para la ciudad y para la región Caribe. Muchas gracias, doctora Johnson. Gracias a ustedes y muchas bendiciones, y recordarles a todos los que nos ven en este momento que por favor se queden en la casa, que es la medida más efectiva para poder desacelerar el aumento de este virus y para cuidar a nuestra familia. Muchas gracias y a todos ustedes un abrazo.